Mucho gusto nuevamente en estar unidos a través de las redes sociales, de estos medios que Dios nos ha permitido en este tiempo para poder pasar esta pandemia, esta cuarentena que ya duró 7 meses prácticamente. Y bueno, pues a pesar de todo, estamos unidos en el Espíritu, en el amor del Señor. Y continuando con la serie Vence el temor, un tema importante para los tiempos que vivimos, pero no tan solo para el tiempo de pandemia, también es un ataque que viene a la vida de todas las personas, principalmente esta predicación es para aquellos que sean hijos de Dios. Si usted el día de hoy está aquí conectado y todavía no ha hecho la decisión de reconocer a Jesucristo, de confiar en que debido a su obra en la cruz del Calvario, todos sus pecados han sido perdonados, no se vaya porque el día de hoy seguramente Dios va a hablar a su corazón, no se desconecte. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema en el que reconocemos la bondad de Dios, porque Dios no quiere que nosotros permanezcamos en un sometimiento al temor. Vemos a lo largo de la palabra de Dios en la Biblia y vemos en todo lo que hace Dios, todo lo que vemos diseñado por Dios, cómo Él siempre procura llenarnos de sumo bienestar. Dios nos bendice, Dios quiere que nosotros vayamos caminando en su justicia, caminando en sus bendiciones. El pecado es muy evidente y muy claro, ha provocado demasiado daño, tanto daño que es facilísimo en esta sociedad, en esta cultura, en este mundo, estar confundido, estar inutilizado, atemorizado, alejados de esas bendiciones que Dios ha pretendido y que se ganaron por la obra de Cristo Jesús. Pero el Señor nos da las indicaciones claras, nos da las señales en nuestra vida. Dios quiere que renovemos nuestro entendimiento y que vayamos viendo que nuestro caminar pueda dirigirse nuevamente hacia los verdes pastos, como sus ovejas. Vayamos ahí a un lugar donde Él tiene alimento para nosotros, como esos rebaños que van ahí donde el pastor los lleva para apacentarlos, para que estén tranquilos, alimentados, llenos de paz y de bienestar. Aguas de reposo, dice el Salmo 23. A la sombra del cuidado del Omnipotente, dice el Salmo 91. Hoy estudiaremos la necesidad que existe de amar para que cualquier miedo desaparezca de nuestras vidas. La forma en que nuestro Padre amoroso nos ha determinado, nos define el camino que nos libre del temor. El conocimiento necesario es provisto por Él para que todo cristiano, para que todos sus hijos podamos llevar a perfeccionamiento del amor en nosotros, un amor que recibimos de Él, y poder testificar que amar vence temer. Así es el título del día de hoy. Amar vence temer. Y vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan 4, 18. Dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiero leerle este mismo versículo en la traducción de la palabra de Dios para todos. Una traducción muy buena también, además de la que utilizamos nosotros comúnmente, que es la que denominamos Reina Valera 60. Esta también he acostumbrado a hablar acerca o referirme a esta versión de esta traducción, Palabra de Dios para todos. Escuche lo que dice de este mismo versículo. No hay ningún temor en el amor. Por el contrario, el perfecto amor quita el temor, pues el temor tiene que ver con el castigo. Así que el que tiene temor todavía tiene que perfeccionarse en el amor. Todos los seres humanos de forma natural queremos ser libres del temor. Los hijos de Dios, de igual manera, queremos ser libertados totalmente de cualquier miedo. Ya no vivir sometido a nada
ni a este sentirnos temerosos, que como ya vimos en otras ocasiones, eso nos trae ataduras, nos sentimos inutilizados. Eso es lo que provoca el miedo, como ya lo mencionamos en Proverbios, eso dice, ¿verdad? El temor tiende lazo. El miedo es una trampa que nos comienza a dejar de hacer lo que deberíamos de estar haciendo. Y todos procuramos, todos deseamos, anhelamos ser libertados de ese temor. Y aquí el Señor nos da el camino, cómo lo podemos hacer. Sabemos, de acuerdo a lo que la Escritura, y lo mencionábamos la ocasión pasada en Apocalipsis, lo dice claramente, que la libertad absoluta al temor será cuando estemos en la eternidad en su presencia, cuando estemos en el cielo. Pero Dios, aun cuando estamos todavía caminando aquí en la tierra, nos va guiando a esa liberación de cualquier temor sobre la tierra. En Hebreos capítulo 2, 14, nos hace mención el Señor a nuestras vidas de cómo nosotros a través de la obra de Cristo, por la obra de Cristo Jesús, esto es posible. No es algo que un ser humano pueda realizar. Un hombre, ¿verdad?, sometido al temor puede envalentonarse y a veces creemos que esa valentía ya nadie va, o un hombre que es muy valiente va a ser libre de temores. Pero vemos cómo esto resulta contraproducente. Vemos la realidad de hombres que van a la guerra o van a batallas en los ejércitos y cuando regresan están tan dañados de haber sido, y tú los ves en batalla y se enfrentan a sus enemigos y hacen cosas impresionantemente valerosas por un pensamiento patriótico o por defensa personal, lo que sea, pero hacen cosas que tú dices, wow, que parecería que son personas que nunca tienen miedo. Pero cuando regresan a casa, vemos la afectación profunda de haber sido sometido a situaciones tan adversas en la vida de una persona. Solo a través de Cristo y por la obra de Cristo Jesús, un ser humano puede ser libertado realmente del temor o del miedo. Hebreos 2:14 nos dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Aquí está hablando de la redención. Cristo tuvo que hacerse un ser humano para pagar lo que se debía para los seres humanos. En Romanos 5 lo explica también el apóstol Pablo. Si a través de un hombre, Adán, entra el pecado, también la liberación, la libertad, viene por un hombre. Tenía que pagarse exactamente lo mismo. No podía venir un ángel. Los animalitos eran algo temporal para el sacrificio que apuntaba al sacrificio de Cristo, que fue el sacrificio perfecto. Y aquí nos los enseña, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos, escucha esto, librar a todos, no dice a todos los seres humanos, sino a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quién realmente ha alcanzado la salvación? ¿Quién realmente ha sido regenerado? ¿Y cuál es la primera evidencia de una persona que realmente ha sido salva? Es aquella que ha reconocido su condición de muerto espiritual, su condición de merecimiento debido a su pecado, de una condenación eterna, de merecer la muerte. Y es hasta que el Espíritu Santo nos quita ese velo que nos ha engañado de pensar que no lo merecíamos. Y yo quiero que tú puedas comprobar esto. Pregúntale a una persona que veas en la calle, algún amigo, a tu compadre, a tu vecino. Pregúntale a cualquiera, ¿tú crees que te mereces el infierno? Y la mayoría te va a decir, no. Entonces, una gente que realmente no ha recibido de parte de Dios esta claridad, no se percibe con una necesidad de salvación, de ser rescatado del infierno. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Y es aquí donde comienza esta verdadera libertad. Cuando yo reconozco la obra de Cristo Jesús, que es única para mi salvación,
de mi condenación, de lo que yo merecía, comienza en eso, en que yo tengo que reconocer que soy pecador y que merezco eso. Merecería el infierno sin Cristo. Mis propias obras son dignas de que yo terminara por toda la eternidad en el lago de fuego y azufre después de ser juzgado por esas obras. Y esto es lo que va a suceder para todos aquellos que no reconozcan a Jesucristo. Entonces, la obra de Cristo hace posible que en esta vida nosotros vayamos caminando en victoria hacia el temor. Así lo acabamos de leer. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esa era nuestra condición. Y Cristo vino a pagar para que nosotros pudiéramos ser libertados de eso. Una vez que nosotros recibimos este don de Dios de la salvación, entonces el Señor en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos da una descripción de ahora cuál es nuestra naturaleza. Es decir, la nueva naturaleza, la regeneración, el renacimiento de nuestras vidas, esa vida espiritual que no teníamos y que ahora Dios nos ha inyectado, ese espíritu en nosotros que ahora le ha dado vida, tiene estas condiciones. Segunda Timoteo 1:7 dice así el apóstol Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Recordamos que Apocalipsis hace una descripción, y esto es muy interesante. Hace una descripción de todos aquellos, señala a todos aquellos que no van a estar en el reino de los cielos. Y es muy interesante que ahí dice que no van a estar los cobardes. Vemos en la vida de Cristo que el mismo Pilatos, él sabía que y se los dice a todos ahí enfrente, ahí en el pretorio. Les dice: oye, este no es digno de muerte, no veo ninguna causa por la cual haya que crucificarle. Pero que la multitud le decía: crucifícale. Y esa presión que él tenía social, esa presión lo hizo manifestarse como un cobarde, porque no pudo enfrentar su propia convicción. Y en los que hemos nacido de nuevo, el Señor nos dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La regeneración nos capacita, es decir, la obra de Cristo nos pone a disposición la posibilidad de vencer el temor. Y la regeneración ahora es la aplicación de lo que ganó Cristo en nuestras vidas. Dios nos da a través de esa nueva naturaleza, gracias a esa obra de Cristo, nos da la capacidad para que ya no estemos nosotros sometidos al miedo. ¿Y cómo es eso? A través del amor de Dios, entendiendo el amor de Dios. Entonces nosotros que ya estamos reconciliados por Dios, Dios dice ahí en primera de Juan 4:8 que Dios es amor. Y antes éramos, dice Romanos 5, éramos enemigos de Dios. Pero Él mostró su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores y siendo enemigos de Dios, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que ahora fuéramos reconciliados con Dios. Eso es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, donde se aplica lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Entonces ahora nosotros que ya estamos reconciliados con Dios, que es amor, que su esencia es amor, que la fuente de amor es Él mismo, Dios nos da la capacidad de amor. Ahora ya hay una conexión con Dios en donde hemos sido abastecidos de ese amor para dar ese amor, para vivir, para experimentar ese amor. Esa es la condición necesaria que Dios nos da. Y es lo que leímos en el texto al inicio, 1 Juan 4:18. Por eso nosotros tenemos la posibilidad de vencer el temor. ¿Por qué? Porque Dios nos da la capacidad de amar. Y 1 Juan 4:18 entonces dice: en el amor no hay temor. ¿Qué es lo que nos está exponiendo aquí la palabra de Dios? Nos está diciendo que hay una incompatibilidad completa entre estos dos conceptos, entre estas dos situaciones. No pueden coexistir simultáneamente el amor y el temor. En el amor no hay temor. Esto significa
para nosotros, porque aquí el apóstol Juan está hablando hacia la iglesia, en varias partes de esta carta habla de lo mismo, hijitos. Esto es para alguien que ha entendido y que ha podido recibir y confiar en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces, significa que si nosotros logramos amar, ser perfeccionados en el amor, no tendremos miedo a nada. Si yo me doy cuenta que soy amado por Dios y ya no tengo ese amor se manifestó en que Cristo Jesús pagó totalmente el castigo por mis pecados, entonces yo ya no voy a tener ningún miedo al juicio divino. Y si Dios ha arreglado el peor problema que yo he tenido por amor, entonces yo ya no tengo nada que temer porque estoy al cuidado de Él. El versículo 17 por eso dice, esta es la base de lo que significa el amor, por eso en el amor no hay temor. Dice el versículo anterior, 1 Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, al ser receptores de ese amor que nos salvó, ¿de qué nos salvó? Del juicio condenatorio de nuestro pecado. Él es la propiciación. También Juan ahí en el capítulo 2, versículo 1 dice eso. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiera ese pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Esto significa que el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Cristo Jesús. Ya no llega a nosotros. Lo que se debía quedó saldado en que Cristo murió. Y en esto se perfecciona, dice aquí, el amor en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos confianza. Para que entendamos que ya el juicio ya no está sobre nuestras vidas. Por eso también Pablo escribía ahí en Romanos 8:1, para los que estamos en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación. Ya tenemos que nosotros empezar a comprender eso, entender eso, y eso es lo que nos va nutriendo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, para vivir confiados. Romanos 8:15 también lo dice ahí el apóstol Pablo. El apóstol Juan lo dice claramente y el apóstol Pablo también. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora somos hijos de Dios. Y dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces su amor asegura que nosotros somos salvados, ya no castigados. Ya nosotros debemos de caminar de una manera diferente. Tenemos que saber que tenemos que renovar ese entendimiento. Yo soy un hijo de Dios, no por obras mías, sino por los méritos alcanzados en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y la evidencia de que Él resucitó de entre los muertos. Y eso hace que nuestra fe no sea vana, sino que sea algo real y algo que cambia nuestras vidas. Por eso el amor no es compatible con el temor. Yo no puedo seguir con el temor. Cuando yo amo es porque le estoy creyendo a Dios. Va a un lado, ¿verdad?, del amor de Dios, en donde recibimos la fe, en donde creemos. Cuando nosotros nos sabemos amados, entonces vamos a estar seguros en Dios, y eso es lo que vamos a hacer evidente en todo lo que suceda en nuestras vidas. Por eso dice el versículo de Juan, el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Fíjate bien que dice el perfecto amor. Ahora aquí la palabra, la vamos a ver un momento más, ¿verdad? Es la palabra ágape. Y tenemos que hacer esta diferencia. No es un amor que en el griego se llamaba philos o phileo, que esto significaba un amor fraternal, es lo que nosotros traducimos como querer, estimar. Este amor es un amor incondicional, como el amor de Dios, un amor perfecto.
Cuando este amor es así, no definido a nuestra manera, sino a la manera de Dios, esto echa fuera el temor. No vamos a tener miedo de nada. No vamos a tener miedo de hacer lo que Dios nos ha pedido. No, por eso dice el Señor, si me amáis, guardar mis mandamientos. Esto que está diciendo aquí el apóstol es lo mismo que Cristo dijo. Cuando nosotros entendemos el amor en la forma vertical, es decir, el amor que Dios nos ha dado, por eso, y va a decir más adelante, ¿verdad? Nosotros por eso podemos amar, porque Él nos amó primero. Cuando entendemos el amor vertical, eso se va a demostrar en un amor horizontal hacia los demás. Por eso dice también Juan ahí, ¿verdad? El que no digas que tú, si tú realmente amas a Dios, vas a amar a tu hermano. Y eso se manifiesta en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que examinar en cada uno de nosotros día con día. Para vencer el temor, entonces debemos entender y vivir lo que es el verdadero amor, ese amor de Dios. Y es un proceso en nuestras vidas que renueva nuestro entendimiento respecto al amor en dos vertientes. La primera es quitando todos los conceptos adquiridos de lo que no es amor. Y hemos definido incorrectamente, hemos definido mal. Es una equivocación a tantas cosas que le llamamos amor, que no se está refiriendo al amor perfecto, al amor de Dios. Y número dos, por un lado, somos purificados de esos conceptos y por otro lado, aprendemos. Y eso genera una convicción de lo que la Biblia nos dice de lo que es este amor divino, este amor de Dios. ¿Qué es el amor? Bueno, ya lo vimos, Dios es amor. ¿Qué significa eso? Que el amor se origina en Dios. Desde Él fluye todo el amor, el verdadero amor, que es absolutamente perfecto. En Dios no hay falla. Ahí mismo en 1 Juan 4:7 nos los dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es imposible amar realmente en el concepto ágape, agapao, ¿verdad? Ágape es el sustantivo, agapao es el verbo. No podemos conocer el amor y no podemos actuar en función del amor si nosotros no conocemos a Dios. Y no estoy hablando de conocer, de que sepas una definición de Dios, de que tengas una religión, de ninguna manera. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es tener una relación de intimidad con Él. Que a través de la obra de Cristo Jesús fuimos reconciliados, porque estábamos destituidos de su gloria, ahora somos sus hijos. Hay una relación irrompible con Dios. Eso es lo que Él ha determinado. Y en esa relación, entonces, que ahora tenemos, va fluyendo un verdadero amor abastecido por Él. El comentarista bíblico A.E. Brooke dijo esta frase: el amor humano es un reflejo de algo que hay en la naturaleza divina misma. Yo conozco a Dios y Dios me da la oportunidad de reflejar aquí en la tierra algo que viene exclusivamente de Él. Por eso, cuando nosotros estamos más cerca de Dios, es cuando más o realmente amamos. La calidad del amor es la que viene de parte de Dios. Entonces, el amor es lo opuesto al temor. Es la decisión para dar un bienestar incondicionalmente. Ahora, ¿de dónde sacamos esta definición? De la Biblia, de lo que Dios describe. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién quiere vivir en la eternidad sufriendo? Es decir, en un constante sufrimiento imparable. Nadie, todos en nuestra propia mente nunca desearíamos tener eso. Y vamos a ver en otra ocasión, la siguiente ocasión, cómo el hombre ha buscado evitar eso a toda costa en su carnalidad sin reconocer a Dios. Pero realmente nadie quisiera vivir eso. Entonces Dios
nos salva a través de un amor que no depende de nosotros, que no depende del objeto de su amor, sino de Él mismo. Entonces no hay una condición para que Él nos ame, no hay una condición para que Él nos dé bienestar. Él no miró, ¿verdad? Y dijo, a ver, Gerardo, ¿te has portado bien? Y yo hubiera volteado, si Dios me hubiera preguntado eso antes de conocer, dije, no, Señor, pues la verdad, pues no. Vi una ocasión que alguien hizo un evangelismo en unas ciudades a lo largo del continente americano, iba hacia las plazas y les decía, oye, te regalo $100 si me contestas unas preguntas. Entonces, ay, $100, ¿verdad? Que sí. Y le decía, oye, ¿eres una buena persona? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y entonces empieza a preguntar acerca de los 10 mandamientos. A ver, ¿tú te sientes bueno? Sí. Ok. ¿Has mentido? ¿Has robado? ¿Has matado? ¿Has odiado? Porque dijo Jesús después, ¿verdad? Si odias a tu hermano ya eres asesino, etcétera. Y los 10 mandamientos, uno tras otro. ¿Has sido idólatra? ¿Has amado a Dios sobre todas las cosas? Nos damos cuenta que la realidad es que no, nosotros como seres humanos, ninguno tenemos una condición de bueno, ni justo. Entonces, cuando estamos alejados de Dios es imposible. Cuando somos reconciliados con Dios tenemos que ir en un proceso en el que reconocer que cada día nosotros tenemos que estar más cerca de Él para amar. Y el hombre tiene esas respuestas. El hombre alejado de Dios dice, no, pues se tiene un concepto de sí mismo engañoso, porque se ve a sí mismo no tan malo para intentar justificar que no dejaría de no merecer el cielo. Es decir, merecería el cielo por su intento de ser bueno. Pero ante la santidad absoluta de Dios esto es una imposibilidad. Nosotros requerimos una limpieza completa y absoluta. Y esa no la alcanzamos por nuestras propias méritos, por nuestros propios esfuerzos, en nuestras propias fuerzas. El amor es lo opuesto al temor, es la decisión para dar bienestar incondicionalmente. La palabra en el griego, como ya lo dije, es la palabra ágape, que en el diccionario significa afecto o benevolencia, festín de amor, caridad, convites. Esto es muy interesante, recuérdenlo, convites. Esto habla de un disfrutar o un hacer disfrutar. Es la disposición sin reservas al sacrificio, sin esperar una razón para hacerlo. Esto es lo que podemos definir como amor. Pero vamos a un pasaje de la Biblia donde podemos extraer lo que ese amor realmente es. Podríamos ir a 1 Corintios 13, yo lo invito a que lo lea ahí en su casa, donde hace una descripción de amor. Pero según el doctor Josh McDowell, con el cual yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Y el pastor John Piper también, vemos aquí en Efesios 5:28 lo que podríamos extraer bíblicamente como una definición del amor. Efesios 5:28 dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. No debemos de confundir esta definición que acabamos de dar, y ahorita en un momento más lo vamos a aclarar, desmenuzar. Pero sí es muy importante que para que nosotros comprendamos en lo que la Escritura nos enseña, ciertamente estamos hablando de este bienestar incondicional. Pero eso no nos deja ajenos a que quien ama tiene una satisfacción. Entonces vemos aquí que lo que está describiendo el Señor a través de estos versículos, en donde Él nos pide a los esposos amar a nuestras esposas, y cómo pone como ejemplo a Cristo mismo, que nos amó a nosotros, que somos sus hijos, y le llama a la iglesia, nos llama a su esposa, de la misma manera. Entonces en esta analogía podemos examinar muy bien, ¿y qué nos dice Dios? Tú quieres amar, tienes que cuidar y sustentar, lo que decíamos hace un momento, dar un bienestar, incondicionalmente.
no dependiendo de lo que haga o no haga la persona amada, el receptor de ese bienestar, de ese sustento y de ese cuidado. Entonces nosotros podemos también añadir a la definición de amor que el amor es la búsqueda de nuestro gozo en el gozo santo del ser amado. Oye, pero eso como que suena, tiene como una sombrita de egocentrismo. Entonces quiere decir que yo estoy buscando mi gozo. No es que nosotros al amar busquemos nuestro gozo, pero sí la realidad es que es el resultado del diseño perfecto de Dios. Porque Dios cuando ama, aun cuando ese amor es sacrificial, Él no cambia su estado total de autosatisfacción. Él no deja de ser perfecto, Él no tiene nada, aun cuando sea rechazado, Él no deja de tener un bienestar en sí mismo, Él no deja de estar bien, Él no deja de ser santo, Él no deja de ser justo, Él no deja de estar perfectamente gozoso, ni deja de estar perfectamente en paz. Él está completo totalmente. Entonces, nosotros no podemos pensar que si alguien ama y debido a ese amor donde se busca prioritariamente el bienestar del otro, incondicionalmente el bienestar del otro, no va a recibir un beneficio de eso. Dios se goza de amar y nosotros recibiremos gozo al amar a alguien buscando su bienestar santo, su gozo. Ahora, ¿cómo comprobamos bíblicamente eso? Leyendo los versículos anteriores. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. O sea, hasta aquí llevamos todo el beneficio hacia la esposa. Sí, todo esto es lo que hizo Cristo. Ese amor incondicional, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y cuál era el objetivo de eso? Versículo 27. A fin, el objetivo, no está hablando fin, terminación, sino el propósito, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amar es tener un bien mutuo al final del día, que provoca una unidad perfecta. Ese es el resultado del amor. Entonces, como decíamos hace un momento, esto no es un interés egocéntrico buscando la felicidad exclusiva. Yo quiero ser feliz y no me importa si alguien más es feliz. No me importa si mi felicidad está a expensas de los demás. Eso es egocéntrico. Esta definición no. Yo cuando amo busco el bienestar de la otra persona prioritariamente, sin importarme yo. Pero yo sé en el diseño de Dios que eso va a traer tarde o temprano una satisfacción plena a mi vida. Ese es el diseño de Dios. Es lo que Dios nos está explicando en la definición de amor. Es hacia donde Dios quiere llevarnos en estos conceptos que nos da en su palabra. Déjenme decirles cómo lo explica el pastor John Piper. El amor busca su propia felicidad en la felicidad del ser amado. Es capaz incluso de sufrir y dar la vida con tal de que su propio gozo se complete en la vida y pureza del ser amado. Esto es el verdadero amor. Esto es el amor perfecto, el amor completo. No el amor que nos deja a la deriva, ¿verdad? En situaciones y que no le importan los demás y que se provoca destrucción y que vemos que hay tantas cosas que se han denominado como amor y que parece que se acaba. No es cierto, el amor no deja de ser. Esto es lo que realmente echa fuera el temor. Y ahí en 1 Juan 4:18, por eso sigue diciendo el apóstol Juan, porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, para vencer el temor, necesitamos madurar espiritualmente y amar como Cristo ama. Voy a leer nuevamente este versículo, esta porción, con la palabra de Dios para todos, en la versión palabra de Dios para todos. Pues el amor tiene que ver con el castigo, así que el que tiene temor todavía tiene que perfeccionarse en el amor. Entonces el temor es un síntoma de una falta de
perfeccionamiento del amor. Quiere decir que todavía no he entendido todo lo que el amor es. El amor de Dios es. Ahora, no significa que lleguemos a amar perfectamente, que no fallemos, sino que comprendamos realmente cómo es ese amor de Dios. Cuando yo comprenda que ese amor de Dios, qué fue lo que les pasó a los discípulos ahí en la barca, no comprendieron todo el amor de Cristo que había sido manifestado. Por eso en algún momento de crisis salieron huyendo. Por eso en el momento ahí en la barca, ¿verdad? Viendo a Cristo como un fantasma. ¿Y qué les dijo? Le dijo, ¿verdad? ¿Por qué tienes miedo? ¿Y a qué les atribuyó ese miedo que tenían? A su poca fe. Es decir, ellos no creían que Cristo les amaba lo suficiente como para protegerlos de esas circunstancias. No tenemos confianza y por eso tememos, porque en la mente está y sigue dominando un castigo. Soy digno de castigo, no he creído en el amor de Dios, en el cual la obra de Cristo ha sido perfecta y que en ella todo fue hecho, consumado es, dijo Cristo en la cruz, y que no hay nada más que hacer y todos mis pecados son perdonados. Por eso es tan grave estas interpretaciones equivocadas que han dado el pensamiento dentro de la iglesia cristiana de que la salvación se pierde. Yo muchos años de mi vida pensé así. ¿Y cuál fue, ahora examinándolo, cuál fue el resultado? Un miedo constante, un miedo a todo. No podía vencer absolutamente, no podía vencer la ansiedad, no podía vencer nada, no podía caminar en victoria en mi vida. Sometido constantemente al pecado. Debemos confiar en lo que la Escritura nos describe del amor divino. Mucho cuidado. Perfeccionarse tiene que ver con lo completo, no con la ausencia de fallas. La palabra perfeccionado, que necesitamos ser perfeccionados, perfeccionarse en el amor, esta palabra perfeccionado es la palabra teleio, que significa completar, lograr, consumar en carácter, alcanzar madurez, fijar el punto al que se apunta como límite, conclusión de un acto, estado, resultado, llevar a un fin. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en este perfeccionamiento? Que ese amor perfecto da un fruto. No está solamente encajonado en un deseo, en el engaño de yo deseo, yo tengo la intención. No, está dando un fruto. Cuando habla de que se completa, de que se perfecciona, está hablando de acciones que se están haciendo al respecto. No significa amar sin fallos, porque todavía estamos sometidos a eso, sino que es amar, significaría hechos, cuidado, sustento, provisión de bienestar, en la realidad, con hechos y en verdad, no solo con palabras. Y por último, vamos a Efesios 2:16 y 1 Corintios 6:17, para que entendamos cómo esto es posible, cómo sucede el perfeccionamiento del amor en un hijo de Dios. Efesios 2:6 primero dice, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Cuando habla en Cristo, cuando estamos en Cristo, que lo dice aquí desde el capítulo 1 en Efesios, que ahora estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo. La unidad con Cristo hace que lo que le pertenece a Él nos pertenece también a nosotros. Romanos 8 también dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Y esto es posible por lo que hace Dios cuando nosotros creemos en Él, nos unimos con Él, dice Romanos 6, desde su muerte y en su resurrección. 1 Corintios 6:17 lo dice literalmente. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, ¿cómo se perfecciona el amor en nosotros? Se perfecciona por la perfecta imputación y el impartimiento progresivo. En Cristo recibimos toda justicia, toda su justicia, y vamos nosotros caminando como la luz de la aurora a ser cada día más justos en nuestra forma de actuar.
Somos justos delante de su justicia porque estamos revestidos de su justicia, pero todavía hay un proceso en el que vamos siendo santificados. Dios nos ama perfectamente y en medida que nosotros amemos así, el temor desaparecerá. Entonces el amor tiene una doble relación con Dios. Conociendo a Dios, aprendemos a amar. Y amando, aprendemos a conocer a Dios. El amor procede de Dios y conduce a Dios. Primero, cuando llegamos a Él, nos aventuramos en el amor de Dios por fe. Después, nos abastecemos de ese amor. Atrévete a afirmar que Dios es amor, con tu boca, pero sobre todo con tu vida. Que recibiste ese amor y que la evidencia de haber recibido ese amor es que ahora lo tienes inagotablemente de parte de Dios para darlo a todos los que estén en contacto con cada uno, con nosotros. Ya no tengas miedo. Ama siempre. Certifica en tu vida esta verdad divina. Amar vence temer. Padre, gracias por tu palabra y queremos suplicarte en este momento, Señor, que tú permitas que pueda quedar clara. Que, Señor, entendamos que el amor que tú manifestaste a nosotros es para que nosotros lo llevemos a muchas otras personas. Y cuando ese amor, Señor, pueda convertirse en acciones, en la realidad de una vida que está reflejándote a ti, está siendo sacrificialmente como tú dispuesto, vulnerable a ser herido, vulnerable a que no sea nosotros ejerzamos dominio, sino al contrario, que estemos dispuestos a doler, a que nos duela algo. Sabremos que en ti, Señor, está el galardón y la sanidad y no tendremos miedo. Por eso, Señor, el amor echa fuera el temor. El amor que se perfecciona en nosotros y queremos que esto sea una realidad. Enséñanos cada día más a cuánto nos amas, que lo entendamos, que haya una convicción y que ese amor que tú nos has derramado es para que nosotros amemos de la misma manera, que amemos a nuestros enemigos, que amemos verdaderamente a nuestra esposa, que renunciemos a nosotros mismos, que ese estorbo de nuestra mentalidad egoísta pueda ser retirado, muramos a nosotros mismos y comencemos, Señor, a entender el grandioso beneficio y la maravillosa satisfacción y deleite que hay en amar, en dar bienestar, en sustentar y en cuidar, Señor, a todos los demás, así como tú lo has hecho con nosotros, no importando lo que los demás hayan hecho. Señor, de esa misma manera te glorifiquemos a ti aquí en la tierra, dando de la misma forma bienestar a otros sin esperar nada a cambio, porque el resultado inequívoco será una satisfacción que proviene de ti. Te damos las gracias, te bendecimos y te honramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Estén muy atentos a los anuncios que vamos a estar dando en las redes sociales, porque ya estamos aperturando ya más iglesias. Primeramente Dios, pronto ya estaremos también ampliando los cupos en los diferentes locales donde nos reunimos. Y bueno, es maravilloso estar juntos, armonizando en el amor de Dios. Que Dios le bendiga. Le mandamos un fuerte abrazo.